Fue campeón del mundo sub-17, autor de un gol olímpico histórico ante Alemania y balón de plata del torneo. Lo llamaron el futuro ídolo del Tri, y Tigres lo firmó como su joya más preciada. Pero de esa promesa ilusionante, pasó a una carrera marcada por la falta de minutos, lesiones e indisciplina que lo llevaron al olvido. Y hoy, a sus 31 años, su presente es muy triste y te aseguro que te dejará impactado. Jonathan Espericueta nació el 9 de agosto de 1994 en Monterrey, Nuevo León. Creció en un hogar humilde, donde nunca sobró el dinero, pero siempre hubo apoyo y valores firmes. Su familia sabía de sacrificios, jornadas largas de trabajo, cuentas ajustadas y una rutina marcada por el esfuerzo diario. Desde chico, Jonathan encontró en el fútbol su refugio y su ilusión. No había canchas de pasto ni uniformes relucientes. Eran partidos en terrenos baldíos, con porterías improvisadas y balones gastados que pasaban de mano en mano entre amigos. Ahí, en ese ambiente sencillo y sin lujos, empezó a moldear la zurda que más tarde lo haría famoso. Su talento se notaba. Cada vez que jugaba, destacaba entre los demás niños. Tenía visión, toque preciso y una calma para mover la pelota que no era común en su edad. Fue esa habilidad la que le abrió las puertas de las fuerzas básicas de Tigres. Entrar a la cantera fue un cambio radical. Pasó de jugar en la calle a entrenar en instalaciones profesionales, con rutinas estrictas y entrenadores que exigían disciplina desde el primer día. Ahí aprendió lo que era la competencia real. Decenas de jóvenes con el mismo sueño, todos peleando por un lugar en el primer equipo. Sus primeros torneos con categorías menores de Tigres lo fueron formando como mediocampista. Jugó en sub-17, sub-20 y se ganó un lugar en selecciones juveniles, representando a México en competencias internacionales. Poco a poco, su nombre empezó a sonar fuera de Monterrey. Lo que nadie imaginaba es que ese chico humilde, que creció pateando un balón en la calle, pronto estaría en la cima del fútbol juvenil mundial, y que desde ahí, su camino tomaría un rumbo inesperado. El 2011 fue el año en que todo cambió para Jonathan Espericueta. A sus 16 años, todavía con cara de adolescente y sueños enormes, recibió la convocatoria más importante de su vida: integrar la selección mexicana sub-17 para disputar el mundial que se jugaría en casa, en territorio nacional. México tenía buenas sensaciones, pero pocos imaginaban lo que estaba por suceder. En esa plantilla había varios talentos prometedores, pero Espericueta comenzó a destacar desde los primeros entrenamientos. Su zurda tenía un guante, pases medidos, cambios de frente perfectos, control orientado que parecía de un futbolista mucho más veterano. El técnico lo veía como el mediocentro que podía darle equilibrio y creatividad al equipo. El torneo empezó, y con él la ilusión de un país. México avanzaba ronda tras ronda, y Jonathan se convertía en pieza fundamental. No era el jugador más rápido, pero sí el más fue en la semifinal ante Alemania, cuando su nombre quedó grabado para siempre en la memoria de los aficionados. El partido estaba empatado, y México necesitaba un destello para romper la igualdad. Minuto 59. Jonathan se acercó al tiro de esquina. Todos esperaban un centro al área, pero él vio algo distinto. El portero alemán estaba mal colocado. Con una precisión quirúrgica, golpeó el balón con efecto cerrado. La pelota hizo una curva imposible y se coló directo en la portería. Gol olímpico. El estadio explotó. México se puso en ventaja y terminó sellando el pase a la final. Ese gol fue portada de diarios y apertura de noticieros deportivos en todo el país. No solo por la belleza de la jugada, sino porque mostró algo más: personalidad, atrevimiento, sangre fría en un momento decisivo. México luego vencería a Uruguay en la final y se coronaría campeón del mundo sub-17. Jonathan levantó el trofeo en medio de los festejos, con la sonrisa de un chico que creía que todo era posible. Su actuación no pasó desapercibida. Fue elegido Balón de Plata del torneo, reconocimiento que se entrega al segundo mejor jugador del campeonato. Nada mal para un mediocampista que no se destacaba por su físico, sino por su inteligencia y técnica.
En ese momento, las comparaciones llegaron rápido. Muchos lo veían como el nuevo Andrés Guardado, por su estilo de juego, zurdo, con llegada y visión. Otros hablaban del próximo gran ídolo del Tri. Regresó a Monterrey, convertido en una celebridad juvenil. La afición de Tigres estaba impaciente por verlo debutar en Primera División. Los periodistas llenaban de elogios sus crónicas y hasta el propio Guardado declaró que lo había seguido en el Mundial y le veía un futuro enorme. Tigres lo firmó como una de sus joyas de cantera, convencido de que tarde o temprano se convertiría en pieza clave del primer equipo. En la temporada siguiente, empezó a trabajar con más frecuencia con el plantel mayor. Participó en entrenamientos, se ganó llamados para partidos de Copa MX y tuvo sus primeros minutos en Liga de Campeones de la CONCACAF, ante el Real Estelí. El público esperaba que esa fuera la antesala de su consolidación, que en poco tiempo fuera titular en Liga MX. El país entero estaba listo para verlo brillar. Parecía inevitable que su historia fuera la de un chico humilde que se convirtió en estrella, el ídolo que llevaría la camiseta verde en mundiales absolutos. Pero esa oportunidad nunca llegó como él la imaginaba. El freno del Tuca Ferretti. El sueño parecía encaminado, pero algo empezó a torcerse. Tras el Mundial Sub-17, la expectativa era que Jonathan se afianzara rápido en el primer equipo de Tigres. Sin embargo, los minutos no llegaban. Ricardo Tuca Ferretti insistía en que había que llevarlo con calma, que todavía tenía mucho por aprender. Oficialmente, ese era el discurso, pero entre pasillos y vestuarios, la versión era otra. Se decía que al Tuca no le gustaba su forma de jugar, demasiado libre, demasiado creativo para un esquema rígido. Otros iban más allá, aseguraban que no era solo cuestión táctica, sino de comportamiento, que Jonathan mostraba señales de arrogancia, como si su título mundial ya lo hubiera colocado por encima de todos. Y es que la fama le había llegado muy rápido. Pasó de entrenar en canchas secundarias a ser entrevistado por televisión nacional, de usar ropa sencilla a vestir marcas caras, de ser un chico anónimo a que todos en Monterrey lo reconocieran. Y con ese reconocimiento vinieron las tentaciones. Empezó a frecuentar zonas de moda como el Centrito Valle, un área conocida por sus bares y vida nocturna. No había debutado de forma constante en primera, pero ya se dejaba ver en salidas con amigos, fotos en redes y noches largas que poco combinaban con la vida de un futbolista en formación. Los rumores sobre su gusto por la fiesta y el alcohol comenzaron a circular entre los aficionados, y lo más grave, llegaron a oídos del cuerpo técnico. En la cancha, su situación no mejoraba. Cada vez que parecía que se abriría una oportunidad, volvía a ser relegado a la banca o a las categorías menores. Algunos compañeros comentaban en privado que el Tuca simplemente había perdido la confianza en él, y cuando un técnico de esa jerarquía te cierra la puerta, recuperarla es casi imposible. En 2014, el Villarreal B de España le ofreció un préstamo. Para muchos, era la chance perfecta de relanzar su carrera. El cambio de país y de cultura podía enfocarlo y alejarlo de distracciones. Sin embargo, en 9 partidos, apenas pudo mostrar destellos, anotando un solo gol. No se quedó. Y al volver a México, regresó al mismo panorama. Tigres, categorías menores y un primer equipo que no lo tenía en cuenta. Su relación con Ferretti estaba lejos de ser buena. Él mismo reconocería en entrevistas que el Tuca no le dio las oportunidades y que nunca entendió por qué. Pero para los que lo veían de cerca, la respuesta era más simple. La combinación de indisciplina y falta de paciencia había empezado a pasarle factura. Ese fue el verdadero punto de quiebre. No había lesiones graves ni escándalos mediáticos todavía, pero sí un desgaste silencioso. Cada día que pasaba sin jugar en primera era un golpe a su confianza. Cada salida nocturna, un motivo más para que el club lo mirara con desconfianza. Su dura caída. Tras su regreso de España, la carrera de Jonathan parecía un rompecabezas con piezas que no encajaban. Tigres ya no lo tenía en sus planes y comenzó una etapa de préstamos que, lejos de reactivar su trayectoria, la fueron desgastando.
El primero fue al Atlético San Luis. Ahí encontró minutos, pero no dejó huella. El equipo peleaba por objetivos distintos a los que él estaba acostumbrado en selecciones juveniles, y la presión de demostrar que seguía siendo aquel prodigio del 2011 lo perseguía cada partido. No hubo magia. No hubo destellos que cambiaran su destino. Terminó su paso sin mayor repercusión y con la sensación de estar retrocediendo en lugar de avanzar. Luego llegó Puebla. Una nueva oportunidad en Primera División, un nuevo inicio, al menos en el papel. En su primer torneo disputó apenas 8 partidos, 3 de ellos como titular, acumulando 336 minutos. No era la cifra que necesitaba para consolidarse. A eso se sumó un golpe duro, una fractura de peroné en 2019 que lo alejó varios meses de las canchas. La recuperación fue lenta y el ritmo competitivo se esfumó. En un fútbol que no perdona pausas, Jonathan volvió, pero ya no con la misma chispa. Celaya sería otro capítulo breve y sin brillo. Jugaba, sí, pero en un contexto que estaba muy lejos de los reflectores que alguna vez lo alumbraron. Sus goles y asistencias se contaban con los dedos de una mano. La confianza parecía desvanecerse con cada camiseta nueva que vestía. Después de esos pasos apagados por San Luis, Puebla y Celaya, la carrera de Jonathan ya no miraba hacia arriba. Las puertas en la Liga MX empezaban a cerrarse una tras otra. Los clubes grandes no lo buscaban, los medianos dudaban y los chicos preferían invertir en jugadores que llegaran sin tanta historia detrás. Fue entonces cuando apareció una oportunidad fuera del circuito tradicional, la Liga de Balompié Mexicano, un proyecto alternativo que prometía ser una competencia seria, pero que todavía no tenía el respaldo ni la estabilidad de la Liga MX. Jonathan firmó con el Atlético Veracruz en 2020. En ese equipo, por fin, encontró minutos regulares. Volvió a sentirse importante, a ser titular, a tener la pelota en los pies con libertad para crear. Incluso marcó un par de goles que recordaron, aunque de manera fugaz, al jugador que había sido campeón del mundo sub-17. Pero el espejismo duró poco. Problemas administrativos y financieros golpearon a la liga. El Atlético Veracruz terminó siendo desafiliado. De un día para el otro, Espericueta volvió a quedarse sin equipo. Ni contrato, ni plan, ni rumbo claro. Otra vez al punto de partida, pero ahora con menos cartel y menos interés de parte de los clubes profesionales. Ahí comenzó la etapa más difícil de su carrera. Sin ofertas formales de equipos de primer nivel, empezó a jugar en torneos amateurs y ligas regionales. Apareció en partidos de Talacha, en Monclova, donde el pago era inmediato pero simbólico, muy lejos de los sueldos y contratos que alguna vez tuvo. Las canchas ya no eran estadios con miles de personas ni transmisiones televisivas. Eran terrenos irregulares, con gradas pequeñas y público que apenas reconocía de reojo al exjugador profesional que alguna vez salió en la televisión. Mientras tanto, en redes sociales, su nombre aparecía cada tanto por videos virales. Un penal fallado en un partido local, alguna foto en torneos amateurs, rumores sobre su vida personal, muy lejos de las portadas que hablaban de goles olímpicos o medallas internacionales. Estos últimos intentos por mantenerse activo no tenían el mismo objetivo que antes. Ya no se trataba de escalar posiciones o pelear por un lugar en la selección. Ahora era una lucha por no dejar que el fútbol se le escapara del todo, aunque fuera en un formato más pequeño, más discreto. El contraste era brutal, del césped perfecto y las luces de un estadio mundialista, a jugar por amor propio en ligas donde la motivación principal era simplemente seguir sintiendo el balón en los pies. Jonathan había pasado de ser una joya de cantera a un futbolista errante, con talento intacto, pero sin el entorno, la disciplina ni la estructura para volver a la élite. Y aunque todavía quedaban destellos de calidad en su zurda, estaba claro que su historia en el fútbol profesional había entrado en su capítulo final. Ya no juega por títulos, juega por sobrevivir al olvido, su duro presente. Hoy, a sus poco más de 30 años,
Su nombre no aparece en nóminas de clubes profesionales ni en listas de convocados. En el mundo del fútbol mexicano, figura oficialmente como jugador retirado, aunque él nunca haya hecho un anuncio formal. Su carrera se apagó lentamente, hasta convertirse en un recuerdo borroso para la mayoría. Las últimas imágenes que circulan de él en una cancha no son en estadios de primera división, sino en campos modestos de ligas amateurs. Ahí, donde los uniformes rara vez combinan, donde la iluminación depende de un par de focos y donde el sonido del silbato se mezcla con el ruido de la calle. La realidad es que, sin un club que lo respalde, sin un entorno sólido que lo ayude a reencauzar su carrera, y sin la visibilidad que alguna vez tuvo, Jonathan quedó atrapado en una especie de limbo futbolístico. No era parte de la élite, pero tampoco quería aceptar que ya no lo sería. El chico, que alguna vez fue comparado con Guardado, el que cargó en sus hombros las ilusiones de un país entero en un mundial juvenil, terminó jugando por amor propio en partidos que apenas interesaban a los presentes. La magia de su zurda seguía ahí, pero lejos de cámaras y de gritos de gol que movieran multitudes. No hubo ofertas de regreso. No hubo una llamada que lo devolviera al mapa. Y el tiempo, implacable, fue cerrando las últimas ventanas. Los aficionados que lo vieron brillar en 2011 hoy apenas lo recuerdan, y los nuevos ni siquiera saben quién es. Así, el camino de Jonathan Espericueta en el fútbol profesional terminó sin gloria, sin polémica de portada, pero con una certeza incómoda. Su talento nunca alcanzó para sostener la promesa que alguna vez encendió. Ahora te pregunto a ti, ¿fue culpa de la falta de oportunidades o de no saber qué hacer cuando las tuvo en sus manos? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Carlos Vela, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada, muy entretenida.